Hace algunas semanas estuve viendo cómo muchos buscaban el llamado sueño americano. Se narraba la vida de migrantes que cruzaban a los Estados Unidos y la travesía que ellos tenían que seguir para llegar con bien. Estos particularmente eran ayudados por otros que ya habían cruzado. Fuera un amigo, fuera un familiar. Y muchos lo que hacían era que les pagaban, ya estando ellos allá en Estados Unidos, les pagaban para que cruzaran de una manera pues ilegal, ¿verdad? Les daban el recurso. Algunos otros les proporcionaban contactos para que los ayudaran a cruzar. Pero algo que destaca de esa historia o de ese relato, de ese documental, era el saber, la confianza que muchos tenían porque reconocían que alguien que los amaba ya estaba del otro lado. Entonces ellos sentían un consuelo, sentían esperanza, decían, ya mi primo está allá, ya mi papá está allá, entonces ahora ya la voy a armar yo también, ya no voy a llegar, él me va a decir, él ya tiene experiencia. Hermanos, aunque nosotros no estamos preparándonos para un viaje a los Estados Unidos, y mucho menos para hacerlo de manera ilegal, ¿verdad? Nuestro viaje es mucho más importante. Nosotros viajamos al reposo de Dios, nosotros viajamos a la gloria de Dios, nosotros viajamos a ese lugar donde nos encontraremos con el Señor. La semana pasada nosotros veíamos que en ese viaje, en ese peregrinar que nosotros estamos andando, el Señor nos ha dejado su palabra como una fuente de guía, de consuelo y esperanza. Su palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo. Ella nos purifica, nos perfecciona y nos transforma. Es nuestra guía y sustento. Sin embargo, hay algo más que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que nos va a ayudar en ese tránsito, en ese viaje hacia la gloria. ¿Saben quién es? Jesús. En este pasaje se nos enseña que hay alguien que ya logró llegar al otro lado y no a los Estados Unidos. Alguien que está dispuesto a hacer lo necesario para que nosotros también lleguemos a aquel lugar. Así que no solamente nos deja la guía y la ruta, su palabra, sino que además Jesús juega un papel fundamental en nuestro sustento y protección para alcanzar la gloria. Con esto en mente, quiero que leamos el capítulo 4, los versículos 14 al 16, y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Fíjense lo que dice. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a ver 3 aspectos de la obra de Jesús que nos ayudarán a que tengamos ánimo, esperanza y confianza en nuestro camino a la gloria. Lo primero que vamos a ver es la posición de nuestro gran sumo sacerdote. Y mira lo que dice el versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Lo primero que vemos en el versículo 14 es que tenemos un gran sumo sacerdote. Así que me gustaría enseñarte o recordarte qué es y qué hace un sumo sacerdote. Al pensar en los sacerdotes, lo primero que nosotros recordamos es los de la Iglesia Católica Romana.
Sin embargo, en la religión judía, era el que dirigía las fiestas, el que dirigía las celebraciones, así como los sacrificios. O sea, era el líder que llevaba todo aquello de los sacrificios. Era además el representante del pueblo ante Dios. Y también era el representante de Dios ante el pueblo. Era una especie de mediador. Aunque este hombre era igualmente un sacerdote que sacrificaba, este tenía un rol particular porque solamente podía él realizar un sacrificio que no podían realizar los demás. Y esto es el sacrificio anual de la expiación de los pecados. ¿En qué consistía ese sacrificio? Déjame te explico. Una vez al año, el sacerdote tenía que entrar a un lugar que estaba, no sé si recuerdan, esta vez no puse las imágenes, pero un lugar que parecía una carpita, ¿sí recuerdan? En esa carpita, llamada el tabernáculo, tenía 3 divisiones. 2 estaban en el centro, una era el lugar santo y la otra el lugar santísimo. En el lugar santo había ciertas cosas y hasta ahí podían entrar ciertos sacerdotes. Pero en el lugar más central, en el lugar santísimo, solamente podía entrar un sacerdote, el sumo sacerdote, y lo hacía el día de la expiación. Recordemos que yo ya había enseñado precisamente en la serie en la carta a los romanos, a los hebreos, que este sacerdote entraba. Y si no entraba de una manera correcta, si no entraba santificado, este hombre podía caer muerto. Era en el lugar santísimo, en ese espacio, ¿verdad?, donde estaba lo que se llama el arca. El arca era una especie de caja recubierta de oro, donde ahí se manifestaba la gloria de Dios. Era una caja que tenía 2 querubines con las alas topándose. Ahí se veía un resplandor, la gloria, a veces se veía humo. Entonces, no cualquiera podía entrar ahí. Esa arca representaba la gloria de Dios, la misma gloria de Dios estaba ahí, pero representaba el paraíso, representaba el lugar donde Dios moraba, el lugar donde nadie podía entrar excepto uno, ese que estaba funcionando como sumo sacerdote, y él entraba a ese lugar, se relacionaba con Dios, pedía perdón por los pecados y entonces salía y era un representante de Dios al pueblo. Entonces, este sacerdote, el sumo sacerdote, era una especie de intermediario entre Dios y el pueblo. Piensa de una manera, cuando él entraba, era representante del pueblo ante Dios. Cuando él salía, era representante de Dios ante el pueblo. Entonces, este pasaje nos dice que tenemos un gran, o sea, no cualquier sumo sacerdote. Este sumo sacerdote hizo algo que los otros no podían hacer y era trascender los cielos. Entonces, este gran sumo sacerdote hizo lo que nadie podía hacer, que es trascender los cielos. ¿Pero por qué está haciendo esto? Porque está asemejando los cielos con el espacio más santo, el lugar santísimo de ese tabernáculo. ¿Quién mora en los cielos? Dios. De hecho, en el pasaje que leyó nuestro hermano, que ahorita vamos a verlo un poco, dice que del Señor es la tierra y de su plenitud, pero Él fundó la tierra, Él la creó, y luego dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Tanto el monte como el lugar santísimo era una especie de figura de donde moraba el Señor. Entonces, esto es importante, pero quisiera detenerme un poco y meditar en eso de trascendió los cielos. ¿Qué significa trascender los cielos? ¿Qué significa que nuestro sumo sacerdote haya trascendido los cielos? Primeramente, esto es una referencia a la ascensión de Jesús al cielo. Fíjate lo que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos,
luego nos dice quién es ese sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús ascendió al cielo. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y de pronto, en medio de una enseñanza, cuando había hombres ahí, estaba rodeado, comenzó a subir al cielo, fue elevado al cielo. Todos los que estaban presentes se quedaron mirando al cielo. De pronto aparecen a su lado dos hombres junto a ellos, vestidos con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esto no lo narra Lucas en el libro de Hechos. Jesús es un gran sumo sacerdote porque hizo lo que nadie podía hacer: trascender, insisto, los cielos. Él traspasó los límites de la esfera temporal y espacial para entrar a una dimensión diferente, porque esto es una referencia primero al lugar que hoy tiene Cristo. El primero tiene que ver con un señorío, con una posición espiritual que nadie más poseía. Es decir, Jesús fue elevado a un lugar de excelencia, de gloria que nadie más tenía. La palabra trascender en español también puede traducirse como traspasar. Aquí podemos pensar en que en la mente del autor está la de entrar a un lugar que solo aquel con una posición espiritual prominente pudiera ser. Así como el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, que era meramente algo simbólico de lo que Jesús haría, ahora podemos ver a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entrando a la misma presencia de Dios. ¿Te fijas? Fue Jesús el que entró del otro lado del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Él entró a un lugar más precioso que el mismo paraíso que Adán habitaba. Jesús traspasó los cielos, traspasó aquello que dividía lo humano de lo divino, entró a la misma presencia de Dios. Nuevamente dijimos que el sumo sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, y esto lo hacía después de presentar un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero ¿qué crees que hizo Jesús? Él no tenía pecado. Él presentó un sacrificio que fue Él mismo el que se ofreció. Jesús hizo ese sacrificio en la cruz. No lo hizo por Él, sino por el pueblo. Jesús no tenía pecado, pero fue Él mismo la ofrenda. Entonces, al concluir ese sacrificio, Él resucita y entonces asciende al cielo. Tal cual el sumo sacerdote sacrificaba y entraba al lugar santísimo, nuestro gran sumo sacerdote sacrificó y entró al lugar de la misma morada eterna de Dios. El autor de Hebreos, si tú recuerdas, ya ha hablado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 3. Ha dicho que después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra sentarse es una señal de que su obra fue completa y perfecta. El sumo sacerdote no podía permanecer ahí. El sumo sacerdote tenía que salir. Pero nuestro sumo sacerdote entra y permanece. También vimos que Jesús está coronado de gloria y honor en el capítulo 2, versículo 9. Hermano, quizá esto es
un poquito hasta aburrido, pero su significado es asombroso. Mira lo que dice el Salmo 24 que leyó nuestro hermano. Fíjate lo que sucede aquí. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y luego fíjate lo que dice. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Hermano, si nosotros viéramos este salmo y nosotros dijéramos, yo puedo estar en la presencia de Dios, ¿pudiéramos decir eso? No. O sea, está diciendo, ve la magnitud de ese que está ahí. Ve que es el creador. Y luego, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará delante de su presencia? Pudiésemos decir, pues sencillo, el de manos limpias, corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y su justicia, y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Y luego hace algo el versículo 7 importante. Alcen, oh puertas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte, poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermanos, quizá nosotros no entendamos lo que está pasando en este salmo. Este salmo era usado para cantarse cuando el arca era llevada. ¿Te acuerdas que yo dije que el arca era una especie de cuadro hueco que tenía ciertas cosas recubiertas de oro donde la presencia de Dios se manifestaba? Cuando el arca iba hacia el templo, cuando iban a depositar el arca en el templo, por ejemplo, cuando Salomón edificó el templo, este era un canto litúrgico. Ese era un canto que exaltaba la pureza, la gloria del Señor. Entonces, por eso dice, ¿quién puede estar ahí? Pues nadie. El Señor es diferente a todos. El Señor es santo. Entonces, este canto era un motivo de gozo, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Así que era un canto de recibimiento, de alabanza por la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero ahora, hermanos, nosotros vemos algo más en este salmo. Este canto ha sido como una especie de entonación. Yo me quiero imaginar a los ángeles cantando esto. Dices tú, ¿cómo? Fíjate bien. Imagínate que después de que Cristo resucita y Él es llevado al cielo, de pronto ven a un hombre que va a entrar al cielo con un cuerpo como nadie más, un cuerpo glorificado. Y voy a tratar de imaginar esto para que veas en un sentido más práctico. Y luego se oye, ¡alcen las puertas eternas! Y luego, es como si dijeran, ¡abran las puertas! Y luego dice, para que entre el Rey de la Gloria. Y alguien contesta, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y dice, pues el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Y lo dice nuevamente, alcen, oh puertas, sus cabezas, versículo 9. Alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Hermanos, este canto está siendo entonado quizá por los ángeles cuando nuestro Señor iba ascendiendo al cielo, cuando el cielo iba recibiendo a nuestro Señor, al punto que dicen, ¿quién es este? Y todos veían y contemplaban a nuestro Señor, al primer hombre, ascendiendo al cielo, ocupando un trono, el trono celestial. El versículo 14 dice que trascendió los cielos.
Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Fíjate qué maravilloso es saber que allá, en la gloria, ese que ascendió después de ser glorificado, es un hombre. Por eso dice Jesús. Un ser humano como tú y como yo está en la gloria. Uno que ha experimentado los mismos sufrimientos y las aflicciones que nosotros experimentamos y es capaz de representarnos ante Dios sabiendo lo que padecemos. Como le decíamos hace un tiempo, Jesús conoce bien la experiencia humana y la conoce bien más que tú y yo. Es un sacerdote humano, pero además divino, por eso dice Hijo de Dios. Él es oído por el Padre. El Padre se complace en Él, le otorga todo lo que pide. Así que Él es capaz de ser nuestro intercesor, nuestro mediador, de representarnos ante el Padre, y Él es capaz de representar al Padre ante nosotros. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús es quien mora en la gloria, quien está en la presencia del Dios mismo. Así que podemos imaginarnos, ¿verdad? Te digo, no sé, medita en ese salmo esta semana, cómo nuestro Señor está en su gloria. Ahora tenemos esperanza, hermanos. Él nos guarda, Él nos guía, Él nos sostiene. Sabemos que Él obra, ¿verdad?, a nuestro favor para llevarnos a la gloria. Por eso, ante todas estas verdades, ¿qué crees que dice el autor del versículo 14 al final? Retengamos pues nuestra fe. Esto es importante. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, si Jesús es el que trascendió los cielos, si Él nos representa ante Dios, esta es la razón para no apartarnos de la fe. Hermanos, con todo respeto lo voy a decir. Eso no lo hizo la Virgen, eso no lo hizo nadie más, eso no lo hizo otro santo. Esto fue la obra de nuestro Señor. Eso no lo hizo ningún otro sacerdote de la religión judía. Por eso les está diciendo este hombre que estaba viendo a sus hermanos hebreos que se estaban desanimando: hey, tú tienes cosas, ¿por qué seguir aquí? Date cuenta que tú tienes uno que está no haciendo sacrificios terrenales, sino uno que está intercediendo por ti delante del trono. Date cuenta que hay uno que está obrando a tu favor, que no es meramente un humano, sino que es un hombre completo, pero es Dios también. Y entiende todo, perfectamente todo. Así que si tú quieres, imagínate este hombre diciéndoles a los hebreos: si tú quieres un buen intercesor, ya no te devuelvas a los sacerdotes judíos, porque ellos nomás hacen cierta cosa aquí. Pero nuestro Señor hace algo más asombroso. Hermano, por eso nosotros cantábamos ahorita. Fíjate la letra de este canto. Dale al siguiente, por favor. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Hermanos, ese sacerdote está siempre ante la presencia de Dios. Y en sus manos, ¿por qué? Por su sacrificio, nuestro nombre grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie puede apartarme de Él. Él hizo lo que nadie puede hacer. Jesús nos da la seguridad, hermanos. Necesitamos aferrarnos. Así que no abandones, ¿verdad?, la esperanza que nos da Jesús, sino retengamos, sostengámonos firmes en aquel que es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Ok? Segundo encabezado. Vamos a ver ahora la compasión de nuestro gran sumo sacerdote. Ya entendimos qué significa que Jesús haya trascendido los cielos y que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote. Pero fíjate lo que dice, versículo 15. Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermano, el que trascendió los cielos es Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote es compasivo. ¿Qué es la compasión? La compasión, hermanos, es un sentimiento que implica tristeza por el sufrimiento ajeno, pero también un impulso por aliviarlo. Es una identificación con el dolor de los demás, que aquel que lo siente es motivado a ayudarlos. Cuando vemos a alguien pasar por una situación difícil que nosotros mismos hemos experimentado, sentimos una especie de conexión especial con el sufrimiento. ¿Les ha pasado? Sufriste algo y luego ves a alguien sufrir y dices, no manches, pobrecito, yo sé lo que eso se siente. Bueno, pues, si alguna vez hemos perdido a un ser querido, si nos hemos enfrentado al duelo, a ver a otros cómo lo enfrentan, si hemos pasado por una enfermedad, sabemos lo que es ser frágiles y vulnerables. Y eso nos mueve a cuando otros están por esas situaciones atravesando, y por eso nos mueve como que a consolarlos. Entonces la compasión nace de una identificación con el sufrimiento. Entonces no es solo ver el sufrimiento ajeno y decir, ay, pobrecitos, no. Es verlo, identificarte, saber qué es lo que eso significa, saber lo que el otro está sintiendo porque tú pasaste por lo mismo. Entonces, no es lo mismo que alguien te diga, sé cómo te sientes, sin haber pasado por lo mismo, a escuchar las palabras de que alguien ya atravesó eso y te dice, yo pasé por lo mismo. La diferencia está en la empatía profunda que surge de haber caminado por ese mismo camino. Así que este pasaje nos dice que Jesús es compasivo, y esto es importante. ¿Por qué crees? Porque no solo Jesús sabe que sufrimos, sino que Él ha sentido ese sufrimiento en su propia carne. Por eso su compasión, hermanos, no es superficial. No es una compasión meramente mecánica por ser Dios, no. Es real, es profunda y es cercana. Hermanos, nosotros o Jesús se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades más profundas de una manera personal. No es solo un sacerdote distante, indiferente a nuestra lucha, sino es alguien que ha experimentado en su propia carne lo que significa ser humano. Su compasión no es un sentimiento de lástima desde el trono, ¿verdad? Sino Él sabe. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque a veces olvidamos que Él fue tentado en todo, que Él, como nosotros, pasó hambre, sintió cansancio, enfrentó el rechazo, fue traicionado, tuvo dolor, conoció la presión de la tentación, pero nunca pecó. Entonces Él sabe lo que significa luchar hasta el final sin ceder. Nosotros, en nuestra fragilidad, muchas veces nos rendimos ante la tentación. Jesús, en cambio, experimentó al mismo Satanás tentándole y no cayó, lo que lo hace capacitado para entendernos y socorrernos. Entonces, fíjense bien, muchos de los que estaban tratando de abandonar la fe en Cristo, que eran estos hebreos que que eran judíos convertidos al cristianismo, estaban diciendo, bueno, pues es que sí, yo ya entiendo que Jesús se hizo hombre y toda esa onda, pero Él está en su trono. Él, pues sí, Él sabe, Él entiende, Él vino, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué el autor les dice todo esto? Se los dice con una profunda intención de que entiendan
que aunque Él está en el trono, Él puede compadecerse de ellos. Mira, nosotros hacemos algo así. Bueno, si Él ya venció, Él ya acabó, Él ya está en su trono, Él está siendo servido por ángeles, Él está meramente ya allá descansando, Él no está enfermo, Él no, ¿verdad? Pero los que estamos sufriendo todo eso somos nosotros. Pensamos lo mismo, bueno, pues qué chido que Él está allá, pero el que está pasando hambre en ese momento soy yo. El que está enfermo soy yo. El que perdió a un ser humano, a un ser amado, fui yo, no Él. Él no me entiende. Pues, ¿qué crees? No es así. Este versículo nos enseña y se adelanta a lo que los que estaban leyendo la carta iban a pensar, y por eso les dice que ese sumo sacerdote en realidad es un buen refugio, porque aunque está allá, Él es compasivo con nuestra vida. Él está reinando, Él ha vencido, pero sus ojos están sobre ti. Entonces, nuestro sumo sacerdote recorrió el camino que ahora nosotros estamos recorriendo. Él sabe lo que significa la condición humana. Por eso cuando enfrentamos pruebas, luchas internas o momentos difíciles de debilidad, podemos acercarnos a Él confiadamente. Su compasión nos asegura que no estamos solos, que Él nos sostiene y que nos ofrece su ayuda en todo momento. Hace un momento nosotros cantábamos, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Así que en medio de tus aflicciones, en medio de tus dolores, en medio de tus decepciones, hermano, hay alguien que se compadece de ti, hay alguien que es poderoso, hay alguien que te entiende, hay alguien que sufrió lo que ni siquiera tú has sufrido todavía. Él es Jesús, es nuestro gran sumo sacerdote que está en el trono intercediendo por nosotros y que es poderoso para salvar. Así que levantemos nuestros ojos al cielo. Fijemos nuestra vista en el gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros y enfrentemos nuestras luchas, tentaciones y sufrimientos con nuestra mirada puesta en Él. Considera a Jesús y aférrate a Él. Haz de Jesús, hermano, tu mayor refugio. En tercer lugar, vamos a ver que tenemos acceso a nuestro gran sumo sacerdote. Y es que es cierto que acercarnos a Jesús, pues no es algo muy fácil que digamos. Y te voy a explicar. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él cuando nos hemos deleitado en el pecado y cuando el sentimiento de hipocresía nos agobia? Yo hacía algunos comentarios hacia el inicio. Hermano, a veces nosotros enfatizamos y tratamos de motivar a la gente a que ore. Sin embargo, me he dado cuenta que la gente no ora debido a que se siente culpable por lo que ha hecho, por muchas cosas. Y una persona me decía, cuando oro, no puedo hacerlo por mucho tiempo. Agradezco, pido, pero llega el momento en el que me siento sumamente indigno de hacerlo, porque contemplo mi vida pecaminosa. O sea, si estás orando y de pronto recuerdas lo que hiciste y cosas así, hermano, esta es una realidad de muchos. Ir al Señor sabiendo que tienes una vida de flaquezas, de debilidades, de caídas, no es algo muy fácil de hacer. ¿Cómo vamos a continuar en el camino de la fe? ¿Cómo nos vamos a aferrar si a eso que queremos aferrar nos parece que está con una espada desenvainada y cada vez que vamos sentimos que nos condenan? Esto sucede más de lo que nosotros podemos imaginarnos.
Creo que nadie somos masoquistas espirituales, ¿no? Que les gusta estar diciéndole, tú estás mal, tú eres un pecador. Y es bueno que lo sintamos. Sin embargo, en Cristo hay una realidad diferente. Acercarnos al Señor con una identidad de pecador y siempre pecador, hermano, es un tormento. Por eso, nuestro sumo sacerdote hizo algo más. Fíjate lo que dice el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Un pecador por sí mismo está capacitado para acercarse al trono. ¿Pero qué crees? Si solamente se ve a él como pecador, lo único que recibirá sería juicio y condenación. ¿Pero qué crees? Tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote ha hecho algo por nosotros que ha logrado una salvación tan perfecta que ya no hay condenación para nosotros. Es decir, cuando tú confías en Cristo, tu condenación es quitada. Cristo mismo toma tu condenación y la carga en la cruz y muere por esa condenación. Él cumplió esa sentencia de muerte por nuestro pecado. Ahora, cuando Él resucita y trasciende a los cielos, su obra es a nuestro favor y es recordada por el Padre. ¿Recuerda lo que Pablo dice en Romanos 8? Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La santidad y justicia de Dios no pasan desapercibidas. Es por eso que aunque nosotros seamos perdonados, cuando nos acercamos a Dios, sabemos que le hemos regado. Sabemos que nos sentimos un tanto hipócritas. ¿Qué sucede entonces? Ahí nosotros debemos recordar que tenemos un sumo sacerdote que nos representa ante Dios. Imagina esto. Imagínate que te has portado mal y tu papá está a punto de llamarte para ponerte una buena cintareada. Sabes que hiciste algo mal y que te mereces la disciplina, pero en ese momento, como lo hemos dicho otras veces, entra tu hermano mayor e interviene. Él no te justifica, pero intercede, ¿verdad? Y le dice a tu papá cuánto lo amas, le dice que tú estás aprendiendo, que él necesita ser paciente, que necesita de la ayuda de su padre. Bueno, tu hermano no minimice el error. Él conoce tu debilidad y se pone de tu lado. Y lo que hace es que conversa con tu padre para que ese castigo se baje, el furor se baje, y entonces tu padre te reciba con los brazos abiertos y te diga, mi hijo, es cierto, la regaste, pero mira, vamos a comenzar nuevamente. Hermanos, eso es lo que hace Jesús por nosotros. Como nuestro mayor intercesor, Él intercede ante el Padre. No para excusarnos de nuestro pecado, no para excusarnos de nuestro pecado. Pero Él conoce nuestras luchas, nuestras debilidades, y en lugar de dejarnos solos, está constantemente abogando por nosotros con amor y verdad. Entonces, cada vez, hermano, que tú sientas esa condenación, cada vez que tú te imagines al Padre enojado con el cinto listo para que cuando llegues, recuerda que hay uno ante el trono que está intercediendo por ti, que no disculpa tu pecado, pero a causa de que Él cargó la culpa, Él puede traer perdón para ti, sin que ya no haya condenación para ti. Ahora, no creas que cada vez que pecas el Padre se va a enojar y va a sacar el cinto y no, eso no pasa. Desde el momento en que tú confiaste en Jesús, Él está ante el trono. Y el Padre ya te ve sin condenación, te ve pacientemente, porque solamente ese sacrificio cambió nuestra condición delante de Dios. Cuando fallamos, nuestra tendencia es a escondernos o alejarnos por miedo al castigo. Y luego vamos como que fingiendo con Dios que, ay Señor, es que mira, yo no quería hacerlo. No, sí querías hacerlo. Es que no me quería portar mal. No, sí te querías portar mal. Es que no me gusta. No, es que sí te gusta y por eso lo haces.
Estos de aquí ya se acercaban al trono de Dios. Pero fíjate cómo dice el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos? Con confianza. Hermanos, no dice acércate al trono del juicio. ¿Notas eso? Dice acércate al trono de la gracia. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos al trono ya no es un trono de juicio para nosotros. Si tú has confiado en Cristo, ya no hay juicio para ti. Hay esperanza y hay consuelo. Por eso no vamos al trono del juicio, nosotros vamos al trono de la gracia. Esto significa que Dios nos recibe con misericordia, no con condenación. Su gracia nos da lo que no merecemos, que es perdón, amor y restauración. No nos dice, regresa cuando seas mejor, sino que nos invita a venir tal como somos, con nuestras luchas, fracasos y debilidades. Y cuando llegamos ahí, encontramos dos cosas muy esenciales. La primera es misericordia, no juicio, no condenación, misericordia. No nos trata conforme a lo que merecemos, sino con compasión. Nos levanta en vez de derribarnos. Nos toma en vez de rechazarnos. Y en segundo lugar, dice que encontramos ayuda en el momento oportuno. Es decir, no nos deja solos en nuestras debilidades, sino que nos fortalece y nos da lo que necesitamos para seguir adelante. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Pecamos? ¿Nos sentimos hipócritas? ¿Vemos a un Dios de juicio y nos alejamos de Dios? No, este pasaje dice algo más. Eso no es lo que dice. Dice, si pecas, acércate al trono de la gracia, confiado en que tienes un sacerdote que te entiende, no disculpa tu pecado, te entiende. Él ya terminó la carrera, tú estás en esa carrera, así que Él te entiende. Ven a Él, confía en Él. Él no es un Dios de juicio ya para ti, porque ya no hay condenación si has confiado, pero hay misericordia. Así que la misericordia nos permite ir y confesar nuestro pecado. Hice esto, lo quería hacer, estuve tiempo luchando, pero finalmente caí y me siento terrible, pero miras cómo me gustó, ayúdame a que no me guste. ¿Sí me explico? Podemos ser honestos, quitarnos las máscaras, hermanos, porque a veces somos hipócritas hasta para ir a pedir perdón. Debemos arrepentirnos hasta de nuestro arrepentimiento. Ay, es que yo no quería hacerlo. No, sí querías hacerlo, como le digo. Señor, ¿sabes qué? Yo quería hacerlo, me contuve mucho tiempo, pensé que podía, pero finalmente caí, me gustó y me siento mal, así que ayúdame que ya no me guste eso. Eso es diferente. Puedes ser honesto porque Él es compasivo y misericordioso. Y la fortaleza que no tienes, Él te la va a dar. Por eso dice que nos fortalece. Hay ayuda para el momento oportuno. Podemos acercarnos confiadamente. Entonces, hermano, Jesús ha abierto un camino para nosotros. Hay confianza ante el trono de la gracia. Su intercesión trae paz a nuestro corazón. Es la seguridad que nosotros poseemos. Por eso cuando falles, acércate confiadamente al trono de la gracia para seguir adelante y cruzar la meta. La semana pasada, como reflexión final, hablábamos sobre la palabra. La palabra es nuestra guía, ¿verdad?, a la meta. Pero fíjate qué es lo que sucede. Cuando escuchamos la palabra nos sentimos bien culpables de muchas cosas. Y si tú te fijas, aunque los mensajes son muy duros en cierto aspecto, el amor de Dios también es muy suave. La obra de Cristo nos consuela. La semana pasada veíamos que la palabra nos confronta, pero Cristo nos conforta y nos dice, hey, todo está bien, yo te fortalezco,
Si no puedes hacerlo todavía, si no eres tan fuerte para hacerlo, yo te fortalezco, yo te perdono si caes. Hermano, es como si tuviéramos a nuestro hermano que nos dice, yo ya crucé, confía en mí, yo te voy a traer. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos está representando delante del Padre y Él está siendo el representante del Padre a nosotros. Así que cuando ya no puedas más, aférrate a Jesús. La Escritura nos confronta, pero Cristo nos restaura. La palabra nos muestra nuestra necesidad, pero Jesús suple esa necesidad con su gracia. No caminamos solos ni por nuestras propias fuerzas. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha cruzado y ahora intercede por nosotros. Por esto no nos alejamos con dudas, con temor, sino nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y ayuda para el oportuno socorro. En tu debilidad, en tu rebeldía, hermano, necesitas fortaleza y necesitas perdón. Así que no te alejes del Señor. No te alejes del Señor. Jesús pagó por ti, así que ven confiadamente. Si tú no has puesto tu fe en el Señor genuinamente, hermano, pide perdón al Señor. Él sabe tu condición. Él es misericordioso. Hoy puedes ser perdonado, puedes experimentar esa gracia del Señor. Él es paciente y está dispuesto a hacerlo, a perdonarte. Y recuerda lo que cantábamos hace un momento. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. Él es el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida está escondida en Él, en Cristo, quien es mi Salvador. En Cristo, mi Salvador. Hay esperanza, hay consuelo, hay fortaleza. No hay excusas para alejarnos del Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinito amor y tu infinito cuidado. ¿Sabes? Constantemente, Señor, nos deleitamos en el pecado. Y aunque el pecado nos puede descalificar y no debemos tomarlo a la ligera, sabemos que podemos venir a ti. Que tú sostienes y sustentarás nuestra alma. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para fortalecer nuestra relación contigo, meditando en que tú eres nuestro maravilloso, gran sumo sacerdote, compasivo y fiel, que fue tentado en todo, pero no pecó. Así que tú puedes sostenernos para cruzar la meta. Guíanos con tu palabra, fortalécenos, perdónanos.